Dios Padre que nos ama y que tú vives, te agradecemos tanto. Nos salvaste, nos has puesto como tus hijos y te agradecemos por esta gracia tan grande. Hoy estamos en el Día del Señor, quien hemos comprendido de tu gran amor. En tu seno, Señor, estamos aquí reunidos juntos. Que nuestra fe crezca en tu palabra y a través de crecimiento, para que podamos predicar el Evangelio precioso, te pedimos la ayuda. Los que están en tribulación, los que están en la tentación, Señor, dale tu mano misericordioso. A través de la enfermedad, Señor, los hermanos que están en sufrimiento, esté con ellos también. Especialmente esté con nosotros para el retiro de verano que falta poco, para que con tu palabra preciosa y con tu obra muchas almas puedan nacer de nuevo. Para que más almas puedan estar juntos, para que pueda ser un gozo para nosotros. Señor, protégenos y guárdanos para que la palabra y esta reunión pueda ser preciosa para ti. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre vive. Como palabra de inicio vamos a buscar Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, versículos 9 a 11. Génesis 40, versículos 9 a 11. Yo les voy a leer. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Versículo 16. Versículo 16 a 17. Estos dos versículos vamos a leerlo lentamente juntos. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar a los que están al costado y adelante diciendo: hoy se ve más hermoso que nunca.
Es muy importante decir que nunca. Viendo hoy en la mañana, creo que se resplandeciera más el rostro de cada uno. Creo que hay algo bueno que está pasando. Cada domingo nos estamos encontrando. Y pienso que es un gozo grande para los cristianos. En la Biblia dice como la voluntad se cumplió en el cielo, se cumplirá también en la tierra. Como lo saben bien, el cielo es el cielo, el reino celestial. Dice que eso también se cumplirá en esa tierra. ¿Saben dónde es esa tierra? Primeramente es la tierra de Dios y que es la iglesia. A través de esta iglesia, obviamente, la voluntad del Señor se cumple. Y también sabe dónde es la tierra de Dios. Nuestro corazón también es la tierra. Por eso los que han recibido la salvación en el Señor, se cumple la voluntad de Dios en nuestro corazón y también hay un gozo grande. En Eclesiastés, Salomón está hablando de varias cosas acerca de que algo es muy importante en este mundo. ¿Saben qué es eso? Hablando de Eclesiastés, pensamos que vanidad, vanidad es vanidad, vanidad, todo es vanidad. Y hay algunos que malentienden de Eclesiastés, que Eclesiastés está hablando acerca de que la vida es muy vana. En sí, no, la esencia no es así, sino la esencia es que es más importante los actos ante Dios. En Salomón, en Eclesiastés, muchas veces está diciendo que el deseo es de gozo ante Dios. Todo lo que está en este mundo está muy en vano, pero Salomón quiso enseñar a otras personas que a pesar de que es vanidad de este mundo, en el Señor hay el gozo. Pues lo que los cristianos tienen que mantener en su corazón es el gozo y el placer. ¿Están gozosos? Vamos a sonreírnos. Sonrían, mostrando sus dientes. Quiero que se sonrían. Quiero que se sonrían así. Quiero que se sonrían. Hasta aquí. Tenemos que sonreírnos mucho. Génesis capítulo 40 vamos a aprender hoy. En Génesis 40 está hablando acerca de que José se encontró con dos oficiales en la cárcel. José, sufriendo injusticia, estuvo en la prisión durante 2 años. Pero al terminar los 2 años, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con los dos oficiales de Faraón. Primeramente, es el oficial quien estaba encargado de la copa de Faraón. Y el segundo es el jefe de los panaderos. Él entró en la cárcel. Los dos han soñado. Y obviamente ellos no saben de qué significa ese sueño. Entonces, el jefe quien está en cargo de la copa de Faraón soñó igual que el jefe de los panaderos. Pero, ¿qué significa el sueño? No sabían nada. Es por eso que el hombre José
interpretó el sueño, pero según lo que ellos soñaron, el panadero recuperó su posición. Y como sueño, perdón, el jefe que estaba encargado de la copa, el copero, el jefe de los coperos, recuperó su posición, pero el jefe de panadero fue matado. El jefe de los coperos y panaderos, ellos tenían una posición muy alta en Egipto. Pero ellos fueron encarcelados. En sí, las dos personas, como estuvieron en una posición alta, pueden tener sabiduría, pero ellos fueron encarcelados. Estuvieron en una situación extrema. No saben qué pasará el día de mañana. Quizás mañana puede morir y puede vivir, quizás. Estuvieron en una situación tan inestable. Y había algo que los dos oficiales comprendieron. Comprendieron que ellos realmente son muy ignorantes porque ellos soñaron y no comprendieron qué significaba ese sueño. Creo que sí, ellos hubiesen soñado, pero ellos nunca habían pensado si hay un significado especial. Pero como estuvieron en la cárcel, ellos tuvieron mucho tiempo en pensar y comprendieron de que ellos realmente son muy ignorantes. ¿Cómo ellos comprendieron que ellos son tan ignorantes ante Dios? Es por el sufrimiento grande y en una situación extrema ellos tuvieron que arrodillarse ante Dios. Dios también permite una situación extrema a nosotros. Realmente ellos no supieron qué va a pasar el día de mañana con sus vidas. Es por eso que naturalmente ellos tuvieron que arrodillarse y también estar encerrados. Nosotros llevando la vida, hay muchas situaciones que el Señor permite que no podemos aguantar. Obviamente ninguna persona quiere ese tipo de situación porque es muy difícil. Lo que yo haga, yo no puedo escaparme de esa situación. Pero ¿por qué Dios permite eso? Porque quiere que arrodillemos para que podamos comprender que nosotros somos débiles. O sea, a través del tema principal podemos comprender que nosotros recibimos tan beneficio del Señor. Había dos cosas que los dos oficiales hicieron bien. Ellos comprendieron que son muy ignorantes. Y preguntó a José. ¿Quiénes pueden preguntar? Que yo pregunte a otras personas es una muestra de que son humildes porque estuvieron fuera de la cárcel. Los oficiales de coperos y panaderos tienen una posición muy alta. No hay nada que pueden ver en sus ojos, porque mi palabra es la ley. Nosotros también cuando tenemos una posición muy alta, de repente puede ser muy soberbio. Antes era muy humilde, pero tiene dinero, potestad, entonces cambia su postura. Así cambia su postura. Ha hecho muy bien. Antes preguntó tanto y antes no sabía nada y preguntaba siempre, pero de repente se le da la situación de una posición alta, entonces de repente quiere enseñar a otros. Pero esos dos oficiales en ese instante preguntó. ¿A quién preguntó? A José. José también era muy joven. Creo que era muy joven.
Estos dos oficiales estuvieron en posición muy alta y José era un siervo y también era un israelí. Su posición era muy baja, pero tal como ese corazón que preguntó a José era así de humilde ellos. Lo que nosotros podemos la clave de tener éxito es de preguntar, pero los que no preguntan, ellos fracasan y hacen según lo que ellos piensan. Entonces ellos van a morir. Y también hay otra lección muy importante. Los oficiales coperos, ellos recuperaron. Ellos se murieron. Pero esta es una lección muy importante. Pero hay una lección y enseñanza a través de esta historia. Espiritualmente, primeramente, podemos entender así. El oficial de copero en el sueño sacó las uvas y lo exprimió al instante para darlo al rey faraón. Pero el oficial panadero no lo hizo así. Lo que dice en la Biblia es que primeramente lo cocinó para dar el pan. Pero lo que hizo, creo que tardó en hacerlo, por eso vinieron los pájaros y comieron todo el pan. Capítulo 40, versículo 17. 40, versículo 17, leamos juntos. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¿Por qué los pájaros vinieron y comieron esos panes? Porque él tardó y no lo hizo al instante. Y ellos sí tardaron en la obediencia. Por eso esa ofrenda fue contaminada por los pájaros. Pero hay otro significado también. Este oficial copero, después de cosechar las uvas, lo exprimió y le dio al instante, pero lo lamentable es que el panadero dice que él lo cocinó. Y eso quiere decir que puso sus actos, sus obras. Es por eso que Faraón no recibió la ofrenda del pan. Es igual que nuestra salvación. La salvación, ¿cómo puede cumplirse? Solamente se cumple con la gracia de Dios. Igual que el panadero, por poner su propia justicia, el faraón no recibió. Por eso la ofrenda de panadero, faraón no lo recibió y solamente recibió la copa. Pero hay una lección muy importante en lo que podemos pensar. El panadero y el copero en la Biblia no está hablando acerca del error que ellos dos hicieron. O sea, no está escrito por qué ellos fueron encarcelados. No lo sabemos por qué. Nadie lo sabe. Pero Dios recuperó a este copero. Y ahí es donde se reveló un malentendido. Ellos entendieron que solamente era un malentendido. Es por eso que él se pudo recuperar su posición. Pero el panadero fue muerto. Y avisa de que sí ha hecho algo muy malo.
Entonces sacaron de la cárcel y lo mató. Lo importante aquí es que con los ojos humanos puede haber malentendidos y también un error grande. En este mundo también puede haber muchos errores. Pero lo importante es que al final todo se va a revelar. El malentendido se sale. Y lo que se equivocó, el Señor sí o sí lo castiga. Por eso ellos tuvieron que pagar por sus actos, por lo que han hecho. Por eso hoy a través del oficial copero, hoy vamos a pensar de algunas cosas. Vamos a ver Génesis 40, versículo 8. Versículo 8. Vamos a leer juntos. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. En versículo 8 dice, ellos dijeron, hemos tenido un sueño, pero no hay quien lo interprete. Estos dos oficiales, la actitud que tomaron, que es más importante, es que comprendieron y reconocieron que son débiles y eran ignorantes, especialmente en esa situación donde no conoce de su destino. Si ellos no hubiesen estado en la cárcel, no creo que ellos habrán confesado que son ignorantes, porque mañana pueden morir y estuvieron en una situación muy extrema. En esa situación, ellos totalmente fueron arrodillados ante Dios. Viviendo en esta vida, podemos estar en una situación donde no queremos. Estamos muy nerviosos extremadamente y en una situación donde yo no sé qué va a pasar en mi futuro. Pero esa situación, ¿por qué Dios me lo permite? Tiene que haber esa situación para que yo realmente pueda arrodillarme. Quiero que marquen esta parte. Salmos 39, vamos a buscar. Salmos capítulo 39. Salmos 39. Salmos está en el medio de la Biblia. 39, versículo 4. Versículo 4. Vamos a leer lentamente juntos. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Esto es la confesión de David. Este Salmos, ¿cuándo lo habrá escrito? Cuando estaba cómodo en su palacio, cuando todo estaba prosperando. No, no es así. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David, cuando estuvo en una situación muy extrema, él cuando no conoció de lo que iba a pasar el día de mañana, en una situación extrema y temor, donde él tuvo miedo de que va a morir mañana, en ese momento David realmente se arrodilló y oró a Dios. Versículo 5 y 6, yo les voy a leer. Y aquí dice, a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. Hasta aquí primeramente. Parece que en mi vida realmente no hay ante ti.
yo sí he vivido, pero pareciera que yo estoy muerto, Señor. Y en esa situación David comprendió eso. Versículo 7, leamos juntos. Que ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David totalmente fue arrodillado y solamente miró a Dios y se convirtió en un hombre así. Dios permite para que yo pueda estar en una situación donde yo no puedo controlar las cosas y en medio de eso me hace comprender mis debilidades. Pareciera que todo mi alrededor está todo bloqueado y si hay una dificultad que yo no puedo tener, esto va a ser una bendición de Dios. Es una oportunidad donde yo puedo reconocer que soy ignorante y entender que realmente soy tan sucio. Esto es lo que pasó a Job. En Job 42, versículo 3, está diciendo que quién es el hombre quien está cubierto de su ignorancia. El hombre Job tuvo mucha sabiduría de Dios y acerca del Creador y también de Cristo. Pero Job tenía un tremendo sufrimiento y ahí es donde comprendió que yo soy tan ignorante, yo no tengo sabiduría, yo realmente soy tonto. Así Job totalmente fue arrodillado ante Dios y como resultado fue abierto sus ojos. Fueron abiertos sus ojos de ver a Dios y cambia el hombre Job como el hombre de la esperanza. ¿Ustedes tienen esperanza? A veces no se ve esa esperanza. Uno sí conoce que Dios es todopoderoso, pero ese todopoderoso Dios no se ve en nuestros ojos. También hemos escuchado la promesa de Dios y confesamos que conocemos a Dios, pero pareciera que estamos creyendo, pero no lo estamos creyendo. Pero cuando se abren nuestros ojos, cuando se ve la esperanza, tiene que ir a una situación extrema para que uno se arrodille y para que se abran los ojos. Pareciera que está creyendo, pero no lo está creyendo. Pero en una situación se abren los ojos y puede ver a Dios. Porque solamente hay Dios con quien yo puedo confiar. Por eso Dios me permite para que vayamos a una situación. En San Mateo 14 está escrito los discípulos que se encontraron con viento y olas. Los discípulos salieron de la tierra y fueron al mar. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Estuvieron yendo contra el viento. Como estaba yendo contra el viento, a pesar de que estaba navegando, no salía hacia adelante. Creo que ellos habrán dicho y buscado la ayuda de Dios, de Jesús. Pero Jesús no viene de repente, sino cuando vino Jesús. En San Mateo 14, 25 está diciendo que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino. ¿Saben qué hora es a la cuarta vigilia de la noche? Es desde las 3 de la mañana hasta 6 de la mañana. En este momento es cuando está más oscuro y más frío. Y es cuando uno sufre más. Y en ese momento es Jesús para ayudar a los discípulos vino. Los discípulos cuando dijeron que ayude, ¿por qué Jesús no lo ayudó así en ese momento? Jesús esperó. ¿Hasta cuándo? Hasta que los discípulos
comprendan que realmente son tan débiles y son tan ignorantes. Y cuando estaba con más frío, más oscuro, cuando uno comprende que no puede hacer absolutamente nada, en la cuarta vigilia de la madrugada, en ese momento, caminando, vino a los discípulos. Es por eso la situación y sufrimiento que yo no puedo aguantar es en sí gracia en mi vida. Porque eso es lo que me hace arrodillar. Rápidamente tengo que arrodillarme y buscar ayuda a Dios. Esto es sabiduría. A través del sufrimiento el Señor nos hace como hombres de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Hoy en la mañana estuve aquí parado en el púlpito para dar el sermón. Viendo a los hermanos me sentí muy feliz. Pero no quiero que malentiendan. Solamente una persona, no quiero que malentienda, solamente una persona parecía con mucho sueño. No voy a decir específicamente por qué está tanto con sueño. Pero durante una semana creo que estaba con mucho sufrimiento. Así yo pensé. Pero este sufrimiento es otra forma de mostrar el amor para Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En versículo 2 está diciendo, para afligirte y para probarte, para conocer lo que había en tu corazón. El corazón de los hombres, ¿cuándo se revela? Cuando hay prueba en su corazón. En el desierto no había nada en quien podía ellos confiar en el desierto. Solamente qué cosa tenía que mirar. Solamente el cielo, la columna de fuego y de la nube. En el desierto realmente afligió a las israelitas. Probó su corazón. Y también Dios quiso conocer su corazón también. A veces Dios permite la situación que nosotros no queremos para que nosotros podamos comprender nuestra debilidad a la perfección, para afligirme y para probar, para entrenar. Y los que comprenden que son débiles ante Dios, ellos pueden confiar más en Dios. Esto es el gran plan de Dios. Versículo 3. Vamos a hablar juntos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si vemos el versículo 3, podemos ver que dice, y te afligió y te hizo tener hambre.
Realmente el Señor afligió a las israelitas y le hizo tener hambre a las israelíes para que tenga sed. ¿Saben qué dolor es de ser sed? Pero le hizo para que tenga sed y para que no permita lo que ellos quisieron hacer. Y en medio de eso también el Señor le hizo comprender a las israelitas. Y le hizo conocer que el hombre solamente vivirá a través de pan que sale de la boca de Dios. Le hizo arrodillar a las israelitas ante la palabra de Dios. Y después le da bendición a las israelitas. Versículo 16. Deuteronomio 8, versículo 16. Yo les voy a leer. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Cuando Dios subió a las israelitas, le hizo comprender que ellos no pueden hacer nada sin la ayuda de Dios. ¿Por qué Dios afligió a las israelitas? Tienen que ser humildes para que puedan tener bendición. Tienen que ser humildes para que se abran los ojos. Tienen que ser humildes para que pueda experimentar el poder de Dios en su vida. Dios es quien me aflige para darme bendición. ¿Por qué me humilla también? Cuando conozco de cuánto humilde soy, uno puede conocer y experimentar que realmente Dios me ama. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel 2, versículo 6. Versículo 6 a 7. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6 a 7. Yo les voy a leer. Versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Esto es la confesión de quién? Es acerca de la confesión de Ana, mujer de Dios. La vida de Ana parecía que estaba muerta. Y parecía que perdió todo. Pareciera que estaba parecía que estaba muy bajo en su vida. Como lo saben bien, ella no tenía hijos y recibió mucha persecución. Y a través de Penina, quien era mujer de su esposo, fue provocado por ella. Pareciera que no tiene ninguna bendición en este mundo. Incluso por su familia también fue blasfemado y mofado. Esto era el aspecto de Ana, que no puede confiar en nadie. La vida de Ana parecía que estaba muerta y parecía que estaba muy humillada. Pero en ese momento Dios lo enalteció, le dio a Samuel. También permitió una bendición muy grande a Ana. Porque Dios humilla. Tenemos que ser humildes para que uno pueda experimentar la alteza de Dios. ¿Por qué Dios me humilla?
¿Por qué Dios permite esa situación? Realmente esto es una bendición. Vamos a repetir. Bendición. Bendición. Todo es bendición. Cuando yo estoy en sufrimiento, tengo que aprender que yo soy tan humilde. No les gusta el sufrimiento, ¿verdad? Pareciera que no va a venir ese tipo de sufrimiento a mí. Sí va a venir. En Eclesiastés dice que en día de difícil tenemos que gozar y en día de gozo tenemos que considerarlo. El Señor hace dos cosas para que no podamos conocer el futuro de los hombres. En Eclesiastés 7 está hablando en el día de prosperidad que para que sea gozoso y en el día de adversario para que sea confiado más en Dios. El Señor hace para que nosotros no podamos conocer el futuro. Por eso, cuando está el sufrimiento, tenemos que considerar. ¿Qué cosas tenemos que considerar? Yo soy muy débil. Para hacerme conocer mi debilidad, Él hace esto. Dice, ¿no? En el día del bien goza el bien y en el día de la adversidad considera. Por eso en ese momento yo me arrodillo con Dios. Y así el Señor dará bendición. ¿Por qué yo? Cuando dice ¿por qué yo? ¿Por qué solo yo? Va a ser muy peligroso. Por eso Dios me humilla para guiarme, me hace comprender mi debilidad. Estos dos oficiales que estaban en una posición muy buena, ellos tuvieron que estar encarcelados. Y ahora es una vida que no sabe de su futuro. Pero en ese momento dice Dios. Ahora es una vida donde comprendió la ignorancia de Dios. La ignorancia de uno para confiar en Dios, perdón. Y así uno puede conocer cuán sabio ellos serán de preguntar. Siempre tenemos que aprender que tengo que comprender mi ignorancia, mi debilidad para poder confiar en Dios más. También hay otros aspectos importantes que ellos hicieron. No solamente comprendieron de sus debilidades, sino preguntaron a José. Los dos preguntaron. Los dos oficiales paradero y copero preguntó a José. ¿Por qué habrá preguntado? Porque ellos conocieron que en José había la sabiduría de Dios. Les dije, pero José era un siervo. Los oficiales panadero y copero estuvieron en una posición muy alta. Y en ese momento José, en la posición, la ciudadanía era israelita. Pero como estuvieron en una situación muy nerviosa, ellos tuvieron que preguntar a José. Los israelíes fueron prometidos mucha bendición. Pero ¿por qué ellos no pudieron ser la protagonista de recibir la bendición de Dios? En sí, la bendición empieza desde preguntar. Pero la infelicidad, ¿desde cuándo empieza? Cuando uno esté actuando por sí solo sin preguntar. Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 11.
Isaías 45, versículo 11. 45, versículo 11. Vamos a leer juntos. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Esto es lo que Dios pidió a los israelitas, para que pregunte de mi futuro. Preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Quiénes pueden preguntar a Dios? Solamente los que conocen del poder de Dios pueden preguntar a Dios. Dios prometió a los israelitas que durante 7 años van a estar en esclavitud, pero le prometió que sí, Dios los librará. Sí o sí yo te voy a liberar, pero tienes que preguntarme. No lo hagas según lo que tú quieres. En versículo 12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Y no solamente eso, sino en versículo 9 dice que él es de tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces, oh tu obra? ¿No tiene manos? Pero las israelitas habrán preguntado a Dios o no. No preguntaron. Hicieron como ellos quisieron. Por eso, ¿qué pasó? Fueron juzgados. Fueron golpeados. ¿Por qué no preguntaron a Dios? Porque la certeza de sus pensamientos se hizo no creer en Dios. Pensaron que ellos son los sabios. Pensaron que mis pensamientos son correctos. Por eso no preguntaron. Yo hace poco estaba estudiando y he visto acerca del narcisismo. No sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado de esto? Sí. Les voy a explicar un poco. En la metodología Grecia hay un niño que se llama narcisista y fue a un lago y en ese lago vio su propio reflejo y está muy guapo. Y por eso esta historia de que se quedó enamorado de su propio mismo se llama narcisismo. Por eso en el año 1914 dijo que es una enfermedad del narcisismo. Narcisismo se refiere al amor extremo de sí mismo, que solamente está muy centroegoísta y también tiene este pensamiento e ilusiones de sí mismo, que yo soy una persona muy buena y mejor, yo soy el más guapo, mis pensamientos son correctos, todas las personas me van a amar, disculpen, pero esto es narcisismo. Hay una característica de narcisismo. Quiero que revisen su corazón. Primeramente, es que no puede estar de acuerdo con otros sentimientos, porque siempre es muy importante su propio pensamiento y emoción, porque yo solamente amo a mí misma. Y a pesar de que otros estén en sufrimiento, no puede empatizar. Yo soy un narcisismo. Y también tiene una certeza extrema de sus propios pensamientos.
Su propio pensamiento es siempre correcto. Es una certeza de su propio pensamiento. Eso es narcisismo. Mis pensamientos siempre son correctos. Eso es narcisismo. Y también tercero, como es muy especial, piensa que tiene que recibir un trato especial de otras personas. Si alguien no me trata con especialidad, yo pienso que yo soy muy especial. Pero si no me trata con algo especial, entonces me quedo enojado. Eso es narcisismo. Y también siempre explica y exagera de su propia habilidad y de lo que han sido exitosos. Quizás puede hacer solo esto poco, pero hablan como si puede hacer esto. ¿Entienden? Y también por su propio beneficio no le importa qué manera utilizar para ser exitoso. Esa también es una característica del narcisismo. Y siempre esté envidiando a otras personas constantemente. Yo tengo que recibir todo el amor, pero si el interés va a otras personas, no le gusta. Porque uno quiere concentralizarse en ese ambiente para que sea la atención de todos. Y no le gustan aceptar la pérdida y tampoco puede esperar. Esta es la característica del narcisismo. Obviamente algunas cosas pueden estar en nosotros, pero las israelitas son narcisismos. O porque no preguntaron a Dios. A pesar de que su pensamiento es muy ignorante, no preguntaron a Dios. Es por eso que fueron a otro camino. Vamos a buscar Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 7. 32, versículo 7. Versículo 7. Yo les voy a leer. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Lo que nos pide es para que acordemos los tiempos antiguos y para que preguntemos. Hay que preguntar a la Biblia, hay que preguntar a Dios, hay que preguntar. En una situación extrema, los oficiales dejaron a todo y preguntaron a José. Ellos recibieron una respuesta de sus destinos. Nosotros tampoco podemos recibir respuesta porque nosotros no preguntamos. Pero en la Biblia dice no preguntar es pecado. Por eso en versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Versículo 6, solo la parte de adelante, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. En sí, el pueblo más loco, ser loco e ignorante es no preguntar. Como resultado, porque no preguntaron, versículo 5 dice que hicieron la corrupción. Entre los niños hay niños que siempre actúan sin preguntar porque piensan que sus propios pensamientos siempre son correctos. Así, a veces tenemos que disciplinarlos. Pero este es pensamiento como de niño. Porque los que son sabios conocen de su ignorancia y preguntan. Hay que preguntar para que pueda obtener mucha sabiduría.
que ante Dios también puede actuar sabiamente. En la Biblia, en Segundo de Reyes, aparece el nombre Naamán. Naamán era el general de Aram. Es una persona que tiene una posición muy alta, pero él fue enfermo de la lepra y estaba a punto de morir. ¿Y hay algo bueno que hizo Naamán? ¿Quién preguntó y a quién escuchó? Es de una sierva, una niña sierva que vino a su país. Naamán, si no fuese tenido lepra, obviamente nunca habrá escuchado de esa mujer niña. Porque como estaba en una situación extrema, él pudo escuchar la palabra de todas las personas. Se fue a Eliseo y le dijo a Naamán, para que vayas al río Jordán, para que te duches 7 veces y para que salgas. Y Eliseo estaba muy enojado. ¿Qué dijiste? Naamán estaba muy enojado. ¿Y qué dijiste? ¿Tengo que entrar al río Jordán? Estaba muy enojado. Porque es un río Jordán, ese agua parecía muy miserable. Sí, en nuestra época puede ser un río muy sucio. A ese tipo de río le está diciendo a Naamán para que vayas y entres 7 veces. Pero en Segundo de Reyes, capítulo 5, dice en su propio pensamiento, con su propio pensamiento, él no quiso entrar. Su propio pensamiento, él no quiso entrar. Pero hay algo que Naamán hizo bien. Abandonó su pensamiento y escuchó la palabra de Eliseo y entró al río Jordán. Como resultado, el general de Naamán fue recuperado de su enfermedad. ¿Cuál es la razón? No lo hizo según sus pensamientos, sino él preguntó. Preguntar es una expresión de ser humilde. Pero sin preguntar y hacerlo por sí solo, está diciendo que yo soy soberbio. Igual que las israelitas, en Primera de Crónicas está hablando acerca del rey Saúl. Él murió por no preguntar. Primera de Crónicas 10:10 dice que la razón que murió Saúl es por no preguntar a Dios. Pero David recibió la bendición de Dios. Es porque David siempre preguntó en todas las cosas. ¿Tenemos que ser Saúl o David? Hay que preguntar a Dios. Por eso les pido, por favor, si lo hacemos a la fuerza, siempre va a haber problemas. ¿Entienden? Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Versículo 13, vamos a leerlo juntos. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. ¿Qué quiere decir que no cumplió la palabra? Versículo 14. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Así dice.
En sí, ¿qué es estar en contra del Señor? Es que no preguntó. Y como resultado, Saúl murió. Pues siempre tenemos que preguntar a Dios. Pues preguntemos con la oración, con la palabra y también a la iglesia. Eso es como proteger a mí mismo. Cuando yo quiero decidir, cuando yo tengo que decidir algo muy importante, cuando yo tengo dilemas, no tienen que actuar según lo que ustedes quieran, sino hay que consultar a Dios para que el Señor me guíe. Esto es mi bendición. En inglés puedo decir, please, ¿entienden? Por favor, hágalo. Y esto es la manera como yo puedo tener bendición. Génesis capítulo 40, vamos a regresar. Génesis capítulo 40, versículo 21. Génesis 21, Génesis 40, Génesis 40, versículo 21. Yo les voy a leer. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los paneros como lo había interpretado José. El oficio del copero restauró su posición, pero el panadero fue ahorcado y murió. Creo que por el malentendido y por el error que hizo el copero, creo que se recuperó. Fue resuelto. Pero el pecado del oficio del jefe del panadero se reveló. Por eso no solamente estar en la cárcel era suficiente, sino fue ejecutado ahorcando. Esto es una lección muy importante para nosotros. Se revela nuestra buena obra. Y también nuestras malas cosas. En 1 Timoteo capítulo 5 también dice que también se revela la buena obra, pero lo que es el contrario tampoco puede esconderlo. La buena obra sí o sí se revela, y la mala obra también se va a revelar. Por eso nuestra vida tiene que estar delante de Dios. Así podemos obtener lo correcto ante Dios, porque se va a revelar todo ante Dios. 2 Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 10. Lentamente leamos juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los que recibieron salvación lo conocerán. Obviamente no recibe la condenación del infierno, pero los que son salvos también pues tienen el tribunal de Cristo. Porque es donde se va a determinar la bendición eterna y también ser reprendidos si hemos vivido mal ante Dios. Esto es el tribunal de Cristo. Pero cada persona, según lo que ha hecho bueno o malo, se va a revelarse todo.
Versículo 11. Vamos a leer. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. Pablo realmente temió a Dios. Y he conocido que toda su vida se va a revelar ante Dios. Es por eso que ante Dios, ante los hombres, él quiso vivir limpiamente en su conciencia. Nuestra vida se va a revelar todo. Es por eso que nosotros tenemos que vivir con conciencia resplandeciente. No hay que poner excusas. Tampoco tiene que intervenir a sí mismo, tampoco comprometerse realmente con un corazón de temer a Dios al frente de mi conciencia. Yo tengo que actuar como cristianos. Esto puede ser la recompensa. Lo que uno hace para aparecer ante los hombres se llama hipocresía. Y obviamente tampoco está correcto de temer de ser juzgado de los hombres. Porque en 2 Corintios Pablo dijo que yo sea juzgado ante vosotros es algo muy pequeño. Porque yo no me juzgo. Porque quien me puede juzgar es Dios. Pero antes de que el Señor venga, no tengo que juzgar de nada. Pablo predicó el Evangelio, pero fue malentendido y perseguido por los santos de Corinto. No te sientas bien tampoco porque recibes el elogio. Tampoco quiero que te sientas mal porque las otras personas te juzgan. Porque todo ese juicio está todo incorrecto. Porque la única persona el único ser quien puede juzgarme es Dios. Por eso dijo que así podemos actuar correctamente ante Dios. También vamos a ir al retiro. ¿Por qué vamos? Primeramente, es para salvar a las almas. Para salvar a las almas. Y segundo, es para que pueda renovar mi corazón. A pesar de que nuestra conciencia pueda ser corregida, es muy difícil. Pero que nosotros aprendamos la palabra con la comunión, nuestro corazón puede ser renovado. Tal como se pone sensible, mi vida puede ser corregido. ¿Por qué uno no puede vivir correctamente? Porque la conciencia está oscurecida, no puede vivir correctamente. Esto es al final el problema del corazón. Los que tienen el corazón limpio, ¿cómo puede engañar a Dios? Esto es imposible. Porque algo está contaminado, no sale así su actitud. Realmente si yo quiero vivir correctamente, tengo que renovar y limpiar mi corazón. Por eso tenemos que ir juntos al retiro. Primeramente, para que una persona que no recibe salvación, para que pueda recibir la salvación. Y al otro, para que mi vida y mi corazón pueda ser establecido correctamente ante Dios. Por eso este retiro quiero que todos puedan participar. ¿Entienden? Muy bien. Creo que vamos a ser solo 10 personas. Todos tienen que ir, ¿ok? Para mí, para mi Dios. Y si yo tengo certeza de mi salvación, los que no pudieron ser bautizados, el domingo que viene en el centro de retiro va a haber bautismo. Sí, lo más básico del bautismo es la muerte.
el significado de bautismo es muerte. Pues en la Biblia dice que el diluvio de Noé es como el bautismo. Vamos a buscar. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro, versículo 20 a 21. Versículo 21 nada más. Capítulo 3, versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Versículo 20 habla acerca del bautismo, el agua de diluvio de Noé. Y con 21 dice que el bautismo es el agua es el bautismo. Así, en el diluvio de Noé, todos los que no subieron al arca murieron. El bautismo se refiere acerca de la muerte. ¿Por qué nosotros después de ser salvos recibimos el bautismo? En el pasado yo ya he muerto. Quiere decir que mi juicio, mis pecados ya fueron juzgados en la cruz del Señor. Todos mis pecados fueron quitados y para declarar que yo he muerto estoy recibiendo el bautismo. Cuando entro al agua, todo mi pasado ya terminó. Mi vida cristiana, como un renacido, empieza nuevamente. Y cuando sale de agua, igual que la paloma desciende del cielo y voló encima de Jesús, también estamos declarando a las personas que nosotros ahora somos salvos. Este paloma se refiere al Espíritu Santo. Es una declaración donde yo voy a vivir para el Señor desde ahora. Por eso los que son salvos tienen que recibir el bautismo para que puedan tener la decisión en su corazón, para que se renueve su corazón. No estamos yendo para nadar. La ducha puede hacerlo en la casa. Pues a través del bautismo yo tengo que llevar una vida nueva y declarar eso ante las personas y va a ser muy beneficioso para su vida cristiana. Pues así es posible en la mañana de domingo. El próximo domingo vamos a hacerlo en el centro de retiro. Quiero que vayan con un corazón preparado. También traigan una ropa extra, ¿entienden? Hay personas que por favor préstame una ropa. Por eso quiero que preparen su corazón para que pueda ser más grande el corazón hacia el Señor. Y así va a crecer un poco más la fe, ¿entienden? No sé. Hoy a través de los dos oficiales hemos aprendido algo muy importante. En una situación muy difícil ellos comprendieron su propia ignorancia y debilidad y a través de José, por preguntar a José, conocieron de sus destinos y todo fue revelado. Y realmente tenemos que vivir correctamente ante Dios para que no vayamos contra nuestra conciencia. Así quiero que sean todos los hermanos que vivan así para el Señor. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nos salvaste y en esta iglesia tan preciosa nos has guiado para que podamos llevar nuestra vida.
especialmente esté con nosotros para el retiro de esta vez, porque muchos puedan ser predicados. Señor, obre con nosotros para que ellos también puedan ser guiados hacia la salvación, especialmente a través del retiro, para que se limpie nuestro corazón, para que se alumbre más nuestra conciencia. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien vive para siempre. Amén.